Pamela, sí, buenas tardes. Estamos en Lehigh Acres. Esto queda al oeste del estado de la Florida, a unas casi 100 millas de Miami. Y esta es la casa precisamente donde vivía este joven hispano del que estamos hablando. Es un joven que nació en Cuba y se naturalizó como estadounidense. Su nombre es Jonathan Guerra Blanco, 23 años de edad, y está acusado de ser propagandista del grupo terrorista ISIS. En ese mundo de la propaganda del grupo terrorista es conocido como Abu Saral Andalusi, eso es su apodo, y está acusado de intentar brindar apoyo material y recursos a la organización terrorista ISIS, según el FBI. Jonathan compareció ante una juez federal a principios de la semana pasada en Miami, precisamente el lunes, donde está detenido sin fianza, y esto pendiente al juicio. Fue arrestado precisamente en el 19º aniversario de los ataques del 9/11, del 11 de septiembre. El reporte de su arresto indica que creó varias identidades para camuflar su identidad y participar en complots terroristas, y al mismo tiempo ayudó a otros a ocultar sus identidades. Desde octubre del año pasado el FBI ya le tenía el ojo encima y estaban intercambiando correspondencia de él, hasta que el reporte del FBI indica que también este chico, Jonathan, indicó a agentes encubiertos del FBI que quería elevar la palabra de Alá lo más alto posible. Aquí en el vecindario estuvimos hablando con unas personas que recién se mudaron de Carolina del Norte, no conocían bien a la familia, pero dicen que están totalmente sorprendidos por esto que ha pasado. De cierta manera nos recuerda un poco a otro joven, un joven boricua en Chicago en el año 2002 que se llamaba el Talibán boricua. Ese también acusado de asistir a terroristas está en la cárcel, y ahora viene este caso de este joven que es cubano de origen, y vamos a ver, nosotros por supuesto vamos a estar encima para llevarles a ustedes toda la información. En los próximos días se supone que ya comiencen algunas audiencias o algo así, podemos tener imágenes más frescas y más información sobre este caso que ha sorprendido a muchos. Regreso contigo, Pam. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Ricardo.